oramos y empezamos. Hoy, hermanos, continuamos con esta hermosa, maravillosa, extraordinaria serie de Cristología. Es una delicia, hermanos, estar estacionados en esta doctrina fundamental, central de la fe cristiana. Y hoy vamos a ver un tema importantísimo, se llama la ascensión. Y reconozco que es un tema que desgraciadamente en los púlpitos cristianos no se ha predicado en abundancia. Generalmente se menciona, pero lo que hoy Dios nos va a permitir es deshebrar esta palabra, y es increíble la gloria que va a resplandecer nada más por la palabra ascensión. ¿Qué es? ¿Qué significa? Los eventos que están implícitos en esto. Y esta doctrina contiene, es otro de los cofres que abres y sacas tesoros espirituales, divinos, celestiales, y el creyente no va a quedar así, ¿qué? ¿Todo eso hay en la palabra ascensión? Y la respuesta es sí. Y yo anhelo, hermanos, que ustedes junto conmigo nos gocemos hoy en todas las implicaciones de esta palabra. Leemos, oramos y empezamos. Dice Hechos capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Hasta el día que fue recibido arriba. Pongan mucha atención a esta palabra, recibido. Hasta que el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que se ocultó de sus ojos, y cuando estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Bendito Dios de toda gracia, Padre celestial, por los preciosos, eternos y gloriosos méritos de Cristo, hoy te rogamos tu bendición para contemplar con los ojos de la fe toda la gloria que hay en la palabra ascensión. Dios Padre, bendice nuestro entendimiento para que todo lo que hoy vamos a escudriñar en tu palabra quede
totalmente tatuado para siempre en nuestros corazones. Hoy, Padre, glorifica a tu Hijo con tu palabra, y que todos los eventos implícitos en la ascensión hoy podamos verlos y gloriarnos con lo que representan para la iglesia cristiana. Te rogamos, Señor, que quieras tú bendecir tu palabra, que podamos comprender, Padre, esta gran verdad y esta doctrina que merecería decenas y decenas de sermones por el alto contenido doctrinal que hay en ella. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Hermanos, esta palabra ascensión describe más doctrinalmente toda la obra de Cristo que la palabra simplemente ascender. Voy, como pocas veces hago aquí en el púlpito, voy a hacer un cronograma de todos los eventos que importantísimos, que cada uno de ellos contiene más de 100 sermones, para poder entender toda la obra de redención de Jesucristo. Porque muchos creen que la obra de Cristo es solamente la cruz del Calvario. No, hermanos. La palabra ascensión y otras palabras que vamos a ver hoy nos dan un panorama así completo de todo lo que implica la palabra obra de Jesucristo. Y hermanos, anhelo que ustedes se gocen con toda la explicación que va a haber hoy en el púlpito. Y le agradezco a Dios de que estos 38 años que Dios nos tiene estudiando su palabra, podemos ver la Biblia como una película gloriosa, donde el personaje principal es Jesucristo y el productor de la película se llama el Dios de la eternidad. Estoy usando esta palabra película, ¿no?, como algo para que me ayude a explicar un poco todo lo que vamos a tener por delante. Entonces, voy aquí a apuntar en el pizarrón esto. Vamos a poner aquí Cristología, Jesucristo, su ascensión, para que podamos ver a nivel general todo lo que implica la obra de Jesucristo. Entonces, déjenme aquí, pongo la línea del tiempo que siempre ponemos. Aquí está Génesis capítulo 1, y aquí está Apocalipsis capítulo 22, ¿sí? Aquí a la mitad de la historia está la cruz de Cristo, y todo esto desde la eternidad pasada. ¿Por qué decimos eternidad pasada? ¿Verdad? ¿Por qué lo decimos aquí? Porque es antes del tiempo. La eternidad no tiene pasado ni futuro, ¿sí? La eternidad es un solo evento, un solo tiempo presente continuo. Pero usamos la palabra eternidad pasada hablando en relación con el día de la creación, y hablamos de la palabra eternidad futura hablando en relación con el futuro de Apocalipsis. Entonces, no hay tiempos en la eternidad, simplemente lo ubicamos en el sentido del tiempo que Dios creó en la tierra. Entonces, el personaje más importante de toda la historia, de todo el universo, es Jesucristo. ¿A qué me refiero? Desde el antiguo, antes, en la eternidad pasada, cuando se reunieron las tres personas de la Trinidad, vamos a llamarlo en ese momento la primera persona de la Trinidad, la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad, y que después cada uno de ellos, en relación con la salvación, en relación con la creación,
uno de ellos asumió el papel del padre, otro asumió el papel del hijo y otro asumió el papel del Espíritu Santo, ¿sí? Algunos teólogos le llaman el primer concilio de la eternidad, cuando los tres se reunieron y decidieron crear, y dentro de su voluntad permisiva que entrará el pecado, pero desde este momento, en la eternidad pasada, ya había un plan de redención. La palabra redención la usamos actualmente como rescate, el precio que se paga para dejar en libertad a alguien que está en una suma esclavitud. Y lo más parecido en nuestro siglo XXI es el secuestro, ¿no? El secuestro, y pagas un precio de rescate para dejar en libertad a esa persona. Bueno, el plan de redención era, escuchen, que el Hijo de Dios iba a tener una misión. Una misión, ¿cuál? Venir a rescatar a un pueblo predestinado por Dios para que ellos recibieran la salvación. La misión de Jesucristo era venir al tiempo, porque esa es la línea del tiempo. Y otra vez, el tiempo es una pequeña isla en el gran y eterno océano de la eternidad. ¿Sí? La eternidad no está metida en el tiempo, no cabe. Es el tiempo, una pequeña islita en el gran océano de la eternidad. Entonces, una persona divina se iba a meter en el tiempo para venir a rescatar, de tal manera que en el Antiguo Testamento el personaje más anunciado respecto a su primera venida era Jesucristo. Todos los profetas, todos los patriarcas hablaron de que un Mesías vendría a traer salvación a este mundo, que ese Mesías iba a ser ejecutado por la ley. Sí, en Isaías 53 nos narra esto, que la obediencia a la ley de Dios iba a ser una bendición, iba a ser bendecida la persona, pero la desobediencia a esa ley iba a ser castigada, y que habría un reino, ¿sí?, celestial, y de ese reino vendría el rey de ese reino. Son 5 puntos importantes que la Biblia anuncia respecto a este Mesías. Número 1, que ese Mesías sería un rey. Número 2, que establecería su reino. Número 3, que la obediencia a la ley de Dios produce bendición en tu vida. Número 4, que la desobediencia a la ley de Dios produce castigo. O sea, tú dime a quién le va bien desobedeciendo la ley de Dios. Y número 5, que Él sería crucificado, ejecutado, y que en la cruz de Calvario Jesucristo sufriría 2 juicios: el de los hombres que lo crucificaron, y el de Dios como juez castigándolo en la cruz de Calvario. ¿Sí? De tal manera que este plan en la eternidad pasada se llama el pacto eterno de salvación. El pacto eterno de salvación. Entonces, escuchen,
¿desde cuándo está planeada la obra de redención? Desde la eternidad pasada. Por eso, repito, muchas veces el púlpito comete el error de estar centralizando todo en la cruz del Calvario, y no está mal. El problema es el exceso de cruz, sin tomar en cuenta que la obra de redención implica muchos eventos. Siguiente. Entonces, este es el primer punto, ¿sí? Aquí le pongo el primer punto. El segundo punto de la obra de Cristo es dejar el cielo. Dice Filipenses 2, por favor, rápidamente, un pasaje que ya conocemos en abundancia. Filipenses 2 dice, versículo 5, esta es otra parte, la segunda parte de la obra de Cristo. Este rey, dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que hizo aquí? En la segunda parte de la obra de Cristo es dejar el cielo. Dejar el cielo. Se quitó su corona de gloria, se quitó su ropaje real, dejó su cetro, este bastón de mando, de control, dejó su cetro de justicia, sí, se despojó de su realeza, no se despojó de nada que hubiera dejado de ser Dios, no, simplemente renunció a la gloria que recibía, renunció a la posición de rey, y en la persona de hombre ya ese Dios eterno que vive de espíritu tomó forma de cuerpo para venir a este mundo, y estando en la forma de cuerpo venir a nacer en el tercer punto, que es la encarnación. Encarnación, esta es, vamos a apuntarlo así al día que Cristo nace. Sí. Vamos a poner de este lado la cruz, porque fueron como un poquito más de 30 años que Cristo estuvo por aquí. Entonces, la encarnación, ¿qué significa eso? Bueno, implica que lo que dice aquí, vino a tomar un cuerpo de hombre. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la ley dice, el alma que pecare esa morirá, y Dios, como Dios, no puede morir. Pero si Él se encarnaba en un cuerpo humano, sí podía morir. Ese es el propósito de la encarnación. Bueno, eso y más, para que exactamente en la cruz de Calvario pudiera morir. En fin, esto es, hay decenas y decenas de horas de explicación. Estoy solamente pasando así por encimita del contenido doctrinal de todo esto. Entonces, en la encarnación, entonces, número 1, aquí está el plan. Número 2, va en una misión, ¿sí? Número 3, nace en territorio enemigo, porque en este planeta reina el poder maldito del pecado, reina la muerte, nadie ha podido vencer a la muerte, todos tienen que morir, y reina Satanás. Nace en territorio enemigo. A partir de allí,
empieza, déjenme hacer un poco más para acá la cruz, empieza en cuarto lugar, su obediencia activa. ¿Qué significa eso? Que todos los días de pensamiento, palabra y hechos estuvo sujeto a la ley. Todos los días, nunca pecó de pensamiento, palabra y hecho. Estuvo sujeto a la ley para que esto lo calificara a Cristo como alguien digno de subir a la cruz y morir por mí. Si Cristo pecaba, primero alguien tendría que morir por los pecados de Cristo y dejaba de ser el Salvador. Entonces Él viene a obedecer la obediencia perfecta que la ley demanda para que Él calificara para ser mi sustituto. Si Él pecaba, no podía ser mi sustituto. Entonces empieza en su obra redentora a obedecer positivamente la ley. Entonces esto implica un rechazo. Todo el mundo lo rechazó. No, ¿cómo crees? No, lo expulsaban, lo querían matar, lo rechazaban, hacían burla, lo escarnecían cada vez. Y eso es lo que pasa con cada creyente. Empieza a vivir rectamente ante los ojos de Dios y tu compadre te va a dejar de hablar, tus primos, tus hermanos, tus tías, tus abuelitos, así que sacarrácate de aquí, ¿no? Religioso fanático, ya te están lavando el cerebro, ¿no? Eso es una pequeña muestra de lo que Cristo vivió en su obediencia activa. Siguiente punto, empezó a predicar el Evangelio. Este Evangelio, sí, es exactamente buscando a los escogidos. El Evangelio es un imán que tú le predicas. Por ejemplo, estás aquí, 10 personas que no son elegidas. Uno no lo sabe, pero les predicas el Evangelio y no les importa. Gracias, chaparrita. Les predicas el Evangelio y no hay interés. ¿Y no te pasa eso? Que le hablas a una persona bien del Evangelio, le regalas una Biblia y sí, gracias, y la ponen ahí y siguen hablando otra cosa, y tú si sacas el tema de Cristo, sí, después, porque mira, te estaban platicando esto. No hay un mero interés. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un imán y la persona predestinada es como un metal, que son atraídos, ¿no? Así. De tal manera que a una persona le predicas el Evangelio y dice, ¿qué? ¿Cómo? Ahí tengo preguntas. ¿Y cuándo me haces estudios bíblicos? ¿Y cuándo nos reunimos? Y dices, predestinado. Porque, hermanos, todos las personas que damos estudios bíblicos no porque seamos buenos o grandes maestros, no, sino porque Dios nos puso enfrente predestinados que fueron atraídos por el Evangelio. Entonces Cristo está buscando a los predestinados a través del Evangelio. Empieza a tener, sexto lugar, discípulos, personas que ya eran predestinadas y ahora hay un interés en las cosas espirituales de Dios. Es discípulos. ¿Qué significa eso? Que ya fueron encontrados por el Evangelio. A partir de allí se establece ya una iglesia donde estamos en los preparativos de una iglesia que hasta el libro de Hechos se va a consolidar. Pero esto es parte. Están siendo llamados, juntados, van a empezar a congregarse en el reino de Dios, como si la iglesia fuera una embajada de un reino que está allá. Y ese reino puso una embajada en este planeta. Y una iglesia es exactamente eso, ¿no? Cuando vas y te juntan todos los de ese país. Hace muchos años, estando en Italia, ahí nos tocó celebrar el 15 de septiembre,
y fueron convocados todos los mexicanos, y ahí va uno así de Mexican Curious, ¿no? Ahí, y están, ¡viva México! Y ves aquí puro chilango, oaxaqueño, de veracruzano, y todos hablan español, y te sientes a gusto, porque son los de tu patria. Bueno, exactamente, por eso el verdadero creyente se siente a gusto en su iglesia, porque son personas que son de su patria, son conciudadanos, venimos del mismo país, porque el reino de Dios nos compró en Cristo Jesús. Por eso vemos aquí entonces esta iglesia, de tal manera que esta forma preparatoria de la iglesia nos lleva exactamente a la cruz de Calvario, donde Cristo paga el precio de la salvación, el precio de esa salvación. De tal manera que el mensaje supremo del Evangelio, el mensaje supremo es que puedes ser salvado de todos los delitos y crímenes que cometiste antes de conocer a Jesucristo. No sé a cuánta gente lastimaste, no sé cuánto dolor causaste, no sé si destruiste un matrimonio o tu propio matrimonio, no lo sé. Lo que sí sé es que la Biblia ofrece perdón. Perdona esa conciencia tan culpable de todo el daño que has cometido y que el Dios del universo está dispuesto a perdonar. Por eso, una de las cosas que se deriva de esto es la justificación. Esta justificación es exactamente la pronunciación del juez de tu absolución. Quedas perdonado. ¿Perdonado qué significa? Todo borrado, expediente nuevo, sin antecedentes penales, libre de la justicia, ya, libre. Todo se borró. ¿Gratis? No. Se borró porque alguien le pagó a la justicia lo que tú y yo debíamos. Todo ese dolor y problemas que causamos ya fue pagado en la cruz de Calvario. Todo el pecado de acción, todo el pecado de omisión ya fue cargado allí. Él pagó. Por eso el juez voltea y ve la obra de Cristo, que sí, cumplió todo, y dice, lo firma la hoja de libertad, dice, libre, sin antecedentes penales, sin culpa. Por eso esta justificación. Y después de allí hay más cosas, hay más cosas. Número 10, la resurrección. La resurrección. Algo que nadie esperaba, que Cristo se lo estuvo diciendo solamente a sus discípulos, y que en ese momento imagínense lo que nunca ha acontecido en este planeta, que alguien que está totalmente muerto vuelva a vivir. Ay, hermano, o sea, el asombro de ver que yo lo vi morir, se vació de sangre en la cruz. El centurión romano le iba a picar la costilla, ¿no?, para penetrarle hasta los pulmones, y ya no le hizo nada porque estaba muerto. Prácticamente los centuriones a los crucificados les enterraban la lanza en el costado, como lo hicieron con Jesucristo, ¿sí? O le rompían las piernas o verificaban que estaba muerto con ese piquete terrible. ¿A qué me refiero? Si estaba vivo y todavía no había muerto esta persona, a pesar de las heridas y los golpes, le rompía las piernas, porque el único punto de apoyo eran sus rodillas. De tal manera que si le rompía las piernas, imagínense el golpe para romperte las rodillas y caes así, y la misma opresión del tórax, a los pocos minutos mueres porque no puedes respirar. A Cristo
le pican el costado, sangra, ya no es necesario romperle las piernas, ya está muerto. Entonces todos los que vieron esa escena lo vimos morir, nosotros lo vimos. Todos los discípulos eran testigos de la muerte de Cristo. Y al tercer día resucita. Imagínense el espanto, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo, no? Era un espanto mezclado con gozo, con felicidad, con alegría. Hermanos, el líder de ellos está vivo. La depresión y la tristeza cuando se dan cuenta que él está muerto. El líder ya no está, la cabeza de esto, del movimiento ya no está. Vamos a hablar socialmente, ¿no? Aunque sabemos que no era nada social. La cabeza de este grupo ya no está. La nostalgia de que ya no está. Y luego que está vivo, imagínense la explosión de gozo. Ha resucitado. Por eso, vean ustedes, aquí está el plan. ¿Sí? Deja el cielo, va por una misión. La encarnación entra a territorio enemigo. Su obediencia activa produce rechazo contra su persona. Empieza a predicar el evangelio. Gracias. Empieza a predicar el evangelio para buscar a los escogidos. Los encuentra, ya se llaman discípulos. Empieza la preparación de esa iglesia, se llama embajada. Llega el momento de pagar el precio de la salvación, se llama la cruz del Calvario. Son justificados, perdonados por el juez del universo. Y la victoria. La victoria. Y aquí es importante que entendamos, primero que me disculpen, porque solamente va a ser superficial. Tenemos en el pasado sermones al respecto, porque la resurrección, hermanos, es la victoria. ¿Por qué? Porque la misión se quedó cumplida. La misión más importante de Cristo se cumplió. ¿Cuál? Rescatar a un pueblo predestinado, pagarle al juez el precio de la salvación. ¿A qué me refiero con la palabra victoria? Y aquí otra vez, disculpen que va a ser muy breve la explicación, pero ya en el pasado lo hemos explicado en abundancia. Es victoria sobre la muerte, los tres enemigos más grandes de la humanidad: la muerte, sobre el demonio y sobre el pecado, sobre el poder del pecado. Hermanos, lo vamos a ver mañana en el estudio por Teams a los hermanos de León. Y mañana es la segunda parte del atributo de la sabiduría de Dios. Este lunes que pasó vimos la primera parte de la sabiduría de Dios, y mañana, de hecho, es un pastel tan sabroso este tema, que quise apartarlo para darle la sabiduría de Dios que hay en la salvación. ¿Por qué? Porque mientras Satanás estaba festejando, ¡lo matamos! ¡Viva! Hemos vencido, hemos matado al Mesías, está derrotado y todos sus apóstoles están perseguidos, y le levantamos así todo un mitin y una comunidad para que lo odien y lo rechacen y lo abominen, al grado de que lo crucificaron. Hemos triunfado sobre él. Y mientras el poder del demonio gritaba victoria, no sabían que era una derrota para ellos, para esos tres enemigos. Y disculpen otra vez, por tercera vez, va a ser muy breve, pero los que predicamos siempre tenemos la tentación de quedarnos ahí en el punto, abundando tanto
que nos perdemos del tema. Pregunta: en el momento que Jesucristo resucita, ¿venció la muerte? Sí. Aquí mismo, en este mismo punto, dice Romanos que fuimos bautizados con Él, que estamos bautizados en Cristo. Dice, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Dice Romanos 6, morimos juntamente con Cristo. Dice Romanos 6, fuimos sepultados juntamente con Cristo. Dice Efesios 2, resucitamos juntamente con Cristo. La resurrección es la victoria sobre la muerte, sí, de Cristo y su pueblo. Mientras Satanás pensaba que estaba ganando, no, era derrotado, porque la muerte ya no le podía hacer nada a Cristo ni a su pueblo. La muerte, cuando tú ya estás en un ataúd, ya con eso, ¡pum!, se terminó. Te llamabas, dicen ahora los jóvenes. No, para el creyente hay una resurrección para vida eterna. Entonces, número 2, ¿Satanás era derrotado? Sí, porque lo más que puede hacer Satanás contra ti es hacerte pecar, porque sabe que en el momento que te haga pecar, te metes en un problema con Dios. ¿O no te lo dice tu conciencia? Que estás mal delante de Dios. Te fuiste de borrachote, de borrachota, te fuiste de fornicario, de drogadicto, etcétera, etcétera. Hermanos, lo que Satanás puede hacer es inducirte a pecar más. Cada vez más depravado, cada vez más pervertido, cada vez más en oculto. Tu esposa no se da cuenta, tu esposa no se da cuenta, tus trazas y tus movidoras chuecoas no se dan cuenta, hasta que ahí están, ya no caben en los cerezos, ya no caben en Alcohólicos Anónimos, los suicidios, etcétera, etcétera. Entonces, con la muerte de Cristo, el mismo Satanás es vencido. Por favor, Filipenses. Ay, es tan emocionante todo esto de estar viendo que hay una lista de textos que se van así al momento de estar predicando, se borran. Dice, no es Filipenses, es Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 2, se cruzan las líneas. Y vean ustedes este hecho maravilloso. Colosenses capítulo 2 dice, versículo 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, todos los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, cuando Cristo resucita, con un solo evento, Jesucristo vence a sus tres enemigos: la muerte,
lo más que puede hacer es matar, quitarte la vida. No puede ir más allá. La palabra resurrección es victoria sobre la muerte. Número 2, el demonio lo que puede hacer es hacerte pecar para que te metas en graves problemas con Dios. Si ya esa persona murió, ¿qué más le puede hacer el demonio? ¿Qué más le puede hacer el demonio a una persona? La muerte ya le cobró lo que tenía que cobrarle, la paga del pecado, la muerte. Entonces, Cristo resucita, lo que el creyente debía ya fue pagado. Pero aquí, hermanos, viene el poder del pecado. ¿Cuál es el salario que el ser humano tiene que pagarle al pecado? Otra vez, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Dice Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si hay un sustituto mío que muere en la cruz de Calvario de una forma sangrienta, cruel, inhumana, y Él es ejecutado en mi lugar, el pecado ya fue pagado, la muerte ya fue vencida, el demonio ya fue humillado públicamente, y todo el que gritaba victoria se convirtió en una derrota para él. Una total derrota. Y eso es lo que se ha estado predicando los últimos 2000 años en este libro glorioso. La victoria gloriosa, perfecta y eterna de Jesucristo sobre los tres enemigos más grandes de la humanidad. Tú dirás, no, hermano, es que el vecino que es delincuente. No, hermano, eso lo más que te puede hacer es matar. Pero que te maten eternamente como el pecado, no, hermanos. Verdaderamente, el día que te sientes y te pongas a analizar las grandes verdades de la Biblia, te vas a dar cuenta que esos tres enemigos son los que más daño eterno te pueden hacer. El daño eterno que ellos han producido a millones de seres humanos. Pecado, demonio y Satanás y muerte. Hermanos, entonces, vean ustedes, ¿el plan de redención se cumplió? Sí. ¿Dejó el cielo con una misión? Sí. ¿Se encarnó para ser apto ante la ley de Dios? Sí. ¿Obedece perfectamente? Sí. ¿Predica el evangelio a los predestinados? Sí. Se llaman discípulos, se empieza la preparación de la iglesia, llega el momento de la cruz y la resurrección nos muestra la gloria y la victoria sobre estos tres personajes. Hermano, y el tema de la ascensión, para allá vamos. Para poder entender el valor de la ascensión, era importante tener todo este panorama, porque aquí es donde viene la ascensión, la ascensión. Y la historia no ha terminado. Por eso, hermanos, el abuso de predicar la cruz sin tener un panorama detallado de todo el plan de salvación se vuelve un abuso cuando tú omites todas las demás partes. ¿Sí? Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura está la obra de Cristo. ¿Qué significa la ascensión? Hermanos, la ascensión es: Señor, misión cumplida, misión cumplida, los enemigos vencidos, los predestinados salvados, el establecimiento del evangelio, el establecimiento de iglesias verdaderas, misión cumplida. Si Cristo no hubiera cumplido perfectamente la obra de redención, se queda número 1, se queda la tumba. Número 2, no hay resurrección. Número 3,
¿Para qué asciende? ¿Para qué asciende? Por eso les dije, vamos a Hechos, les dije, pongan nota esta palabra, porque esta palabra, voy a decir cosas que no están escritas en la Biblia. Repito, voy a decir cosas que no están escritas en la Biblia, y ustedes van a decir, como dicen aquí en Irapuato, ma, ¿y de dónde sacó esta persona esto? ¿No? Bueno, desde que llegamos hace 30 años aquí en Irapuato, así dicen, ma, ¿no? Bueno, por si alguno de ustedes dice, ma, ¿y de dónde sacó eso el pastor? Bueno, exactamente, aquí están encriptadas, aquí están comprimidas. Dice Hechos 1, versículo 1 y 2. Les dije que pusieran marca en esa palabra. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue, ¿qué? Recibido. ¿Qué significa la palabra recibido? No, cuando tú dices, oye, y cuando tú llegas a tu casa, ¿quién te recibe? Nadie, ni el perro. Mi esposa está viendo la televisión, mis hijos están viendo ahí celulares. Llego como un perro ahí, nada más abro la puerta y ya llegué y nadie me contesta, nadie me recibe. ¿Me explico con la palabra recibir? Pero si tú dices, oye, cuando llegas a tu casa, ¿quién te recibe? Mi esposa ya está ahí esperando. Llego y apaga la televisión y se para y me da un beso y me recibe, me da un abrazo. No. Oh, y mis hijos ahí, papi, me abrazan de la pierna, ¿no? Oh, la esposa recibe al esposo, el hijo, o sea, es un acto de bienvenida. Pero es más que eso, es el reconocimiento del valor de la persona. Por eso es bien triste cuando llega una persona a su casa y ni el perro, bueno, el perro sí le ladra por lo menos, pero porque cree que es asaltante, ¿no? Bueno, hermanos, y dice versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Quiero platicarles algo que aquí no está escrito, pero que estas dos palabras me confieren la oportunidad de explicarlo. No sé cuántos de ustedes estén acostumbrados a la palabra el arco del triunfo. El arco del triunfo es una figura de éxito militar. El arco del triunfo fue establecido a través de generales que salían a guerras, conquistaban a los gobiernos enemigos, y el Senado romano mandó a construir una puertota muy grande, ¿no? Con columnas que no conectaban ni a una pared larga ni de aquella de otra, era simplemente ahí una puertota con columnas sola, no se conectaba con nada más, y tenía que pasar por allí, y esa era la representación del arco del triunfo. Roma fue el que empezó a establecer ese monumento. Era un monumento de celebración de un desfile de victoria. El general había salido, había conquistado a otros imperios, llegaba, escuchen, eso es lo importante que quiero resaltar, llegaba con el motín, con el botín y con esclavos, escuchen, y con el rey atados, mostrando que no estaba jactándose de una falsa victoria. El rey de ese país venía amarrado, y cuando ya entraba se le conservaba la vida, y cuando ya iba entrando a la ciudad empezaba a correr con su caballo y era arrastrado salvajemente, arrastrado, humillado ese rey adversario, ¿sí? Y todo el pueblo veía, ¿no?, que era militarmente hablando, era una gran victoria sobre un enemigo vencido, humillado
aplastado y ejecutado por el propio rey. En ese momento, ¿verdad?, todo el mundo hacía una fiesta. El enemigo vencido venció, ¡bravo, bravo! Y todos los loores le daban, todos los daban alabanza a su rey. Todo el mundo reconocía la grandeza de su rey. Y inclusive algunos historiadores que han escrito novelas, no sé cuántos de ustedes vieron una película que se llama Troya, de Brad Pitt, donde Aquiles va a pelear con el rey Héctor, ¿no? Y el trama es que, bueno, no quiero meterme en la película, sino simplemente el hecho histórico. Aquiles, un gran guerrero, un gran soldado, va y reta a Héctor en frente de la ciudad de Troya, y sale Héctor, pelean, Aquiles vence a Héctor, lo mata, lo amarra de su caballo, lo amarra de su carro y empieza a galopar arrastrando el cadáver de Héctor, mostrando la superioridad que él tiene sobre ese reino, porque si yo ya vencí a tu rey, puedo vencer a cualquiera de ustedes. Este evento, hermanos, ha hecho que Roma tenga muchos arcos de triunfo, y uno de los más, cuando tú vas a Roma y ves ahí en el Foro Romano, está el arco de triunfo de Constantino, uno de los más conservados. Ese fue creado en el año 300, pero hay unos que están más viejitos, creados. Está el arco de triunfo de Tito en el año 86. Tito, escuchen, Tito, el general que fue sobre Jerusalén y venció a Jerusalén, y escuchen, regresó con un botín de Jerusalén, y con ese botín se llevaron las cosas del templo de Dios, se llevaron el candelero, se llevaron el arca del pacto, se llevaron mesa, hay 2 trompetas que se llevaron, y todo eso en oro lo vendieron para financiar la construcción del Coliseo. El Coliseo romano tiene trasfondo de las cosas del templo de Jerusalén, y Roma le hizo el arco del triunfo a Constantino, un arco más glorioso. Más glorioso, ¿por qué? Porque qué gran emperador merece un arco de triunfo superior. ¿Qué tiene que ver esto con la ascensión? ¿Qué tiene que ver con la ascensión? Y si ustedes están siguiendo el hilo de lo que estamos diciendo, escuchen, cuando subió Cristo al cielo, fíjense, si cuando Cristo descendió en la encarnación y un niño nos fue dado, y hubo alabanza por parte de pastores, ¿no? Y fue recibido con este canto de hombres de Dios. Ahora, cuando ascendió, y todos los ángeles que voltean y ven, dice, ¡ya regresó! ¡Ya regresó! ¡Ya regresó! ¡Ya regresó! ¡Y regresó victorioso! Y hermanos, si fuéramos consistentes, la cabeza del demonio, la cabeza del pecado, la cabeza de la muerte estaban siendo arrastrados por el victorioso Jesucristo, que subía y entraba a la gloria eterna. Eso es la representación de la ascensión, la victoria sobre estos tres, y la recepción, ese desfile de gozo, desfile de felicidad. Nuestro Rey ha regresado. Hermanos, no sé hasta dónde los ángeles tengan tantas emociones o más que nosotros, pero hermanos,
¿Qué sintieron los ángeles cuando veían a su general, a su rey, venir a este pueblo, a esta tierra? Iba indefenso, ¿no? Y luego el rechazo, el intento de matarlo, que lo abominaban, lo aborrecían. Y Señor, aquí la gloria nadie hace eso. ¿Por qué permites eso que te hagan ahí? Luego en la cruz de Calvario, muriendo. Y estoy seguro, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, estoy seguro que si los ángeles lloran, estarán llorando. Señor, nada más dinos alguna sola palabra, ataquen, y todas estas personas van a ser convertidas en polvo. Nada más dinos, ataquen. Y su general nunca abrió la boca y murió. Los mismos ángeles estaban así consternados, asombrados de la aparente derrota de su rey, de su Mesías. O sea, ¿qué? ¿Murió? No. Hace poco murió un amigo nuestro. Cuando me dio 2 horas después de morir, me habla uno de sus trabajadores y dice: Humberto, ¿qué pasó? Fulano ha muerto. ¿Qué? ¿Y de veras te quedas así? ¿Qué? Digo, por la estima tan grande que se le tenía a este amigo. Imagínense en ese momento los ángeles con emociones celestiales y que dicen: ven a su general, a su supremo general, despedazado, escupido, amenazado, bofeteado, cacheteado, y nunca dijo ataquen. O sea, imagínate el corazón de los ángeles. Pero cómo estalló de gozo su corazón al tercer día cuando Él resucitó. El demonio no se la esperaba. Nunca se la esperó. Y el efecto en los ángeles predestinados fue, les ha de haber estallado el corazón de alegría. Ahora, eso es en la resurrección. Ahora, cuando llega la gloria otra vez, si los ángeles lloraron de alegría y de gozo de ver otra vez a su rey íntegro, total, llegando a casa, arrastrando la cabeza de esos 3 enemigos vencidos. Misión cumplida. Misión cumplida. Número 2. Se estableció las bases de la salvación. El Evangelio fue predicado. Se establecieron las bases del surgimiento de una iglesia verdadera. Y ahora que lleguemos al libro de Apocalipsis, en los sermones de diciembre, escuchen, hermanos, vamos a llegar a un tema glorioso, hiperglorioso, que se llama la coronación de Jesucristo. El texto que dice que se sentó a la diestra de Dios el Padre, ¿saben qué significa eso? Que en el cielo hubo una celebración, porque era la coronación de un hombre para que se siente en el trono de Dios.
¿Qué es lo que constantemente les pido que vean los videos de la coronación de la reina Isabel de Inglaterra? Eso tiene muchas décadas que sucedió, pero les he pedido que vean eso, que miren ese evento con respeto. Toda la solemnidad, los invitados y en ese momento la corona y la reina. Hasta el momento en que se sienta la reina en el trono y llega una persona y le pone la corona. Escuchen, la investidura de reina. Y si trasladamos este ejemplo pobrecito comparado con el momento glorioso de la eternidad, cuando Jesucristo se sienta en su trono y es la coronación de Cristo como Rey, y a partir de allí ya es el reino de Dios constituido. Siempre ha estado el reino de Dios, no surgió allí, pero la dirección y la administración del reino de Dios en ese momento, de forma oficial, empieza con el Señor Jesucristo coronado como Rey. El periodo de la humillación ya había terminado, porque desde que nació hasta que ascendió fue humillación para él. Y ahora el tiempo de la coronación gloriosa como Rey. Y vamos a disfrutar mucho. Tengo como 10 sermones del capítulo 5 de Apocalipsis. Nada más podemos meter todo eso en un solo sermón. Ahora que veamos la coronación de Cristo en el mes de diciembre, todas las implicaciones. Por eso la palabra ascensión quise resumirla con todo este panorama. ¿Y qué creen? Todavía no termina la historia. ¿Por qué? Porque la resurrección da paso a la ascensión. Y cuando se va Cristo, la pregunta es, hermano, ok, si ya entendí, ya Cristo fue al cielo, sí. ¿Y aquí en la tierra qué? Bueno, no se olvidó de su iglesia. Rápidamente, nada más vamos a leer Efesios capítulo 4, porque todos estos textos ya toman valor. Porque los hemos estudiado mucho, pero estos versículos toman valor. Dice: Efesios 4, versículo del 1 en adelante. Vamos a ver un poco el contexto. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de las vocaciones con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí ya empieza lo que quiero mencionar, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y uno de que subió, que es sino que también había descendido primeramente las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí. ¿Qué hizo entre su ascensión y su coronación? Nunca se olvidó de la iglesia. Repartió, número 1, predica el evangelio. Número 2, los preinstituidos son juntados. Número 3, se empiezan a juntar en iglesias a estudiar la Biblia. Número 4, Dios, Cristo, les reparte dones, capacidades espirituales extraordinarias para realizar la obra de Dios. Reparte dones, y esa multitud que ya estaba junta, cada uno recibe un don diferente para que todos ellos se perfeccionen, ¿sí? Siguiente, desde Juan, desde el Evangelio de Juan dice: y enviaré otro consolador. Y escuchen, Cristo resucitado estuvo 40 días en la tierra, resucitado, asciende, y a los 10 días, el día 50, viene el derramamiento del Espíritu Santo para repartir dones y establecer de una forma oficial las primeras iglesias en este planeta. Entonces, resurrección, ascensión, Pentecostés, coronación, ¿y todavía hay más? Sí. Y es lo que narra el libro del Apocalipsis. Escuchen, la última palabra, de acuerdo a mi pobre comprensión, porque yo estoy diciendo que hay más, ¿no? La última palabra, extensión. La extensión de que en una parte del mundo, Jerusalén, se siembra una iglesia, se empiezan a multiplicarse las iglesias en todo el mundo, y es la extensión del reino de Dios. La extensión. Por eso, hermano, tú que predicas el evangelio, tú que vas con tu prima, con una clienta, un cliente, con tu vecino, con un familiar, y le predicas el evangelio, no tienes idea del gran valor que tienes ante el Dios del universo de que lleves el evangelio a otras personas. Hay hermanos que no se hablar, nadie sabe hablar. Pero hermano, qué hermosa la persona que lleva estudios bíblicos, qué hermosa la persona que explica la Biblia, qué hermosa esa persona que regala una Biblia para que el reino de Dios se extienda y se estén cumpliendo las promesas de que en Jesucristo sean salvos las personas. Por eso, hermanos, con este panorama muy general, espero que se entienda que la obra de Cristo no es nada más la cruz del Calvario, porque es de lo más valioso que hay. Pero no podemos pasar por alto todos los otros eventos importantísimos. ¿Qué? ¿Ya Cristo murió, resucitó y ahí muere todo? ¡No! No, ahí va apenas la mitad de la historia. Ahora es la aplicación de esa victoria en este planeta. Y dile a la gente que le predicas el evangelio: el poder del pecado fue vencido, la muerte fue vencida y el demonio fue vencido. Y si tú crees en Jesucristo, aun cuando estés muerto vivirás, resucitarás para la gloria. Pero si tú hoy rechazas el evangelio y sigues posponiendo, y ahí sigues con tu florecita deshojándola, ¿sabes qué? Vas a resucitar, pero en la segunda resurrección vas a resucitar para condenación. Vas a resucitar para condenación. ¿Y qué arrepentimiento te vas a dar? Ya no hay regreso. Será muy tarde tu paso a arrepentimiento.
Por eso, hermanos, esta historia gloriosa es la forma más breve de resumir toda la Biblia a tu entendimiento. ¿Ya entiendes en qué parte este evento de la ascensión está? Ven a Cristo. Ven. No tardes, ya no sigas posponiendo. Ya no sigas posponiendo. Ve a Cristo. Ahí en el silencio de tu recámara, híncate. Pídele que te perdone. Dile que ya entendiste que el personaje más importante de toda la historia de este planeta es Él. Y que Él va a ser el personaje más importante en la eternidad. Y que tú te sometes a la persona más importante de la eternidad. No estás influenciado por una secta, no estás influenciado por un viejito que se para en este púlpito. No, yo te estoy hablando de la gloria de este libro, no de mí. No pospongas tu salvación. No pospongas el día de entregarte a Cristo. Ven a Cristo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendito Dios de la eternidad, te damos las gracias de este glorioso resumen que la Biblia nos da de todo lo que implica la obra de Cristo. Te rogamos, Señor, que sigamos enseñando doctrina para ir viendo todos estos eventos importantes que hay, y que, si es posible, próximamente estudiemos el libro de Apocalipsis para ver la consumación del reino de Dios en este planeta. Qué importante es entonces entender el libro de Apocalipsis como la culminación de la obra de Cristo en la tierra. Gracias, Señor, te pido que esta enseñanza se quede grabada en el corazón de mis hermanos, y que para los que están aún sin Cristo sea una alerta de que se den cuenta de que están despreciando a la persona más importante de la historia del universo. Gracias por tu palabra. Te rogamos tu bendición para lo que resta del día, y que sigamos gozándonos con la doctrina de la cristología. En Cristo Jesús. Amén.